Hola, buen día. En este video haremos algunos ejercicios con respecto a la sección 1.4 del libro, hablando de conversión de unidades. Para lo cual tenemos estos ejemplos en donde se le pide realizar las siguientes conversiones. Tenemos el inciso A que nos dice que debemos convertir 2 kilómetros a metros. Muchas de estos factores de conversión posiblemente usted ya los maneje. Por ejemplo, cuando recordábamos que 1 kilómetro tiene 1000 metros o que 1 metro tiene 100 centímetros, hay ciertos factores que ya se conocen. Sin embargo, para aquellos otros factores que usted posiblemente desconozca, tenemos lo que son las tablas de conversión. Si vamos al campus virtual, podemos ver en la unidad 1 que al inicio tenemos un documento que se llama tablas y nos dice tablas, número 1, factores de conversión y número 2, símbolos, dimensiones y unidades de cantidades físicas. Nosotros necesitamos la tabla de factores de conversión. Y luego, el segundo documento que tenemos por acá nos dice que es un documento adicional. ¿Y qué es esto? Son factores de conversión del sistema internacional y del sistema inglés. Tomé a bien incluírselos ya que el libro que estamos utilizando trabaja únicamente con el sistema internacional. Sin embargo, cuando nos vamos a la realidad y llevamos, por ejemplo, cursamos clases avanzadas como operaciones unitarias, en el caso de ingeniería agroindustrial, usted podrá ver que se utilizan ambos sistemas, tanto el sistema internacional de unidades como el sistema inglés. Entonces, voy a hacerles un par de ejemplos utilizando estos factores de conversión de manera adicional para que usted lo conozca. Ahora bien, vamos a abrir el documento de tablas y el documento adicional de factores de conversión, Sistema Internacional Inglés, para poder revisar los factores de conversión, perdón, respectivos. Ok. En el caso del ejercicio número 1, queremos convertir 2 kilómetros a metros. Entonces vamos. Iniciamos con el inciso A. Y queremos convertir 2 kilómetros a metros. Estamos hablando entonces de medidas de longitud, como usted ya lo sabe. Por lo tanto, en la tabla nosotros tenemos medidas de longitud, como podemos ver acá, medidas de masa, de tiempo, de rapidez, fuerza, energía y transferencia de energía cuando ya vayamos estudiando más adelante estos temas, presión cuando lleguemos a mecánica de fluidos y por acá está la tabla número 2 que les mencionaba. Entonces, el primer punto es identificar qué tipo de medición tenemos, si es de longitud, de masa, de tiempo, etc. En este caso, les mencionaba que son mediciones de ¿qué? De longitud. Medición de longitud, por lo tanto, vamos a buscar la tabla número 1. ¿Cómo se leen estas tablas? Si bien hay algunas tablas que a usted le aparece directamente 1 metro igual a 100 centímetros o 1 kilómetro igual a 1000 metros, esta tiene una configuración diferente. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Quiero señalarles. Ok. Entonces, podemos ver que en el caso de la longitud, tenemos las medidas 1 metro, 1 centímetro, 1 kilómetro, 1 pulgada, 1 pie
y una milla. Vemos que sí nos aparece una medición del sistema inglés y eso es bueno para cuando necesitemos hacer esa conversión. Tenemos que 1 metro es igual a 1 metro. Podemos ver que lo compara con una unidad en las columnas. Tenemos metro, centímetro, kilómetro, pulgada, pie y milla. Ok. 1 metro también tiene 10 a la 2 centímetros, que esto, recordando de los exponentes, es igual a 100 centímetros. Es lo mismo que tengamos 100 centímetros. 1 metro, ¿cuántos kilómetros tiene? Sabemos que es una unidad mucho más pequeña que el kilómetro. Por lo tanto, tiene 10 a la menos 3 kilómetros. O su contraparte, que sería 1 kilómetro, tiene 10 a la 3 metros. Entonces, de esta manera se van leyendo estas tablas. Y usted escoge el factor de conversión que más le guste. Puede ser que usted diga, yo voy a utilizar esta para convertir de metros a kilómetros o de kilómetros a metros. O puede ser que a usted le guste más este factor de conversión. Entonces depende mucho de lo que le pidan y de cómo a usted le guste trabajar. Ahora bien, ¿qué sucede con la otra tabla adicional que les compartí? Podemos ver que nos habla de igualdades, no tanto de una tabla de filas por columnas. Y vemos que, por ejemplo, si buscamos longitud, hay algunas conversiones básicas que tenemos en longitud. 1 pulgada igual a 2.54 centímetros, igual a 25.4 milímetros. 1 centímetro igual a 100 centímetros, perdón, igual a 1 metro. Tenemos por acá micrómetros, pie, tantos metros. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo utilizando la primera tabla, la que vimos del libro oficial que estamos utilizando. Y el segundo ejemplo, para fin de que usted vea cómo se trabaja con otro tipo de tablas, utilizaremos la segunda. Ok. Entonces, si tenemos que convertir de kilómetros a metros, debemos buscar esa igualdad. Y por acá tenemos. Queremos convertir de kilómetros a metros. Entonces yo le mencionaba que usted puede utilizar tanto este factor de conversión como este factor de conversión. Sin embargo, hay algo que va a cambiar. Vamos a utilizar, por ejemplo, el segundo. Y nos dice que 1 kilómetro tiene 10 a la 3, ¿qué? Metros. Entonces, ese va a ser nuestro factor de conversión. Entonces, el factor de conversión que tenemos es, si tenemos 2 kilómetros, y aquí vamos a escribir la equivalencia. Habíamos dicho que 1 kilómetro tiene 10 a la 3 metros, o lo que es lo mismo, 1000 metros. Luego multiplicamos esto, 2 por 1000, y lo dividimos entre 1. Y ya tendremos la cantidad de metros que hay en 2 kilómetros, que en este caso son, por supuesto, 2000 metros. Significa que en 2 kilómetros tenemos 2000 metros. Si quisiéramos utilizar el otro factor de conversión que les mencioné por acá, nos dice que 1 metro tiene 10 a la menos 3 kilómetros. Entonces, tendríamos que plantearlo de la siguiente manera. 2
kilómetros por, en este caso tenemos que un metro tiene 10 a la menos 3 kilómetros. Y realizando el cálculo en su calculadora, debe darnos exactamente lo mismo. Entonces, si ve, depende mucho del factor que usted utilice, el orden que va a ir en el numerador o en el denominador. Vamos a revisar el segundo ejemplo, que nos pide convertir 1500 metros a kilómetros. Inciso B, 1500 metros a kilómetros. Si usted se fija, estamos trabajando con las mismas unidades anteriores, entonces haríamos prácticamente lo mismo. Tenemos metros, serían metros acá, y luego, dependiendo el factor de conversión que usted quiera utilizar, sería de esta manera o de esta manera. En este caso que tendríamos metros acá, metros tendría que ir en la parte de abajo para poder cancelar las unidades como sucedió en este caso. Siempre tenemos que verificar que cancelemos una unidad en el numerador y una unidad en el denominador para poder tener la unidad que nosotros queremos al final. Ok, para este ejemplo vamos a trabajar con las tablas adicionales que les compartí para fines de que usted vaya viendo cómo se trabaja con este tipo de tablas o repase en el caso de que ya las haya utilizado anteriormente. Buscamos en longitud y tenemos que buscar un factor de conversión de, veamos, metros a kilómetros. Ok, parece que en este caso no tenemos kilómetros. Vamos a hacer un pequeño cambio ya que no tenemos kilómetros. Y vamos a suponer que queremos convertir a centímetros, podemos decirlo, ya que no tenemos kilómetros. De metros, entonces, a centímetros. Por eso es importante utilizar no solo una tabla, ya que muchas veces no es completa con respecto a las unidades. Entonces tenemos que el factor de conversión nos dice 100 centímetros es igual a 1 metro. Y si tenemos 1500 metros, aplicamos el factor de conversión. Vamos a ver. Aplicamos el factor de conversión en donde metros debe ir abajo y centímetros debe ir en el numerador. El factor de conversión nos dice que 1 metro es igual a 100 centímetros y de esta manera obtenemos nuestro resultado.